mañana el doctor Javier Bermúdez, director zonal del Ministerio de Trabajo. El empleo adecuado, según datos del INEC, subió en el Ecuador del 38,5% en marzo de 2017 al 41,1% en marzo del 2018. Pero hay cifras preocupantes. El desempleo se incrementó de 355,000 a 362,000 personas y el subempleo se encuentra en el orden de 1,5 millones de personas que no tienen un trabajo adecuado. Bienvenido, doctor Bermúdez. Quisiéramos conocer un poco el reflejo de estas cifras en lo que se refiere a una situación local en la provincia de La Suay o en la zona 6 que está bajo su jurisdicción. Licenciado Cardoso, Roxana, buenos días. Un gusto estar aquí presente. Muchísimas gracias por el espacio para poder llegar a la ciudadanía con buenas noticias. Yo creo que si bien los índices de empleos, desempleo y subempleo, el primer índice nos marca una suba en cuento a que se está generando empleo. Yo creo que las condiciones también de este desempleo vienen de muchísimas situaciones. Una de ellas es la terminación de algunos contratos que son contratos grandes, contratos emblemáticos que el gobierno anterior tenía, es decir, contratación de las represas hidroeléctricas que generaba una contratación masiva de trabajadores. Entonces, la terminación de aquellas obras empieza también ya a generar que esos trabajadores salgan de aquello. Nosotros estamos como Ministerio de Trabajo implementando siempre medidas para que se vaya a permear más, sean más permeables las personas. Es decir, nosotros... ¿Qué quiere decir con permeables? Permeables es decir, que sean más fácil contratar. ¿Por qué? Porque la relación laboral, como ustedes conocen, es una relación laboral muy cambiante. Nosotros tenemos un código de 1930. Ese código tenía unas actividades laborales en esa época que no ahora se compadecen con la realidad, que las actividades laborales son muchísimo diversas. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos las modalidades contractuales de trabajo en el sector agrícola, acuícola, en el sector del turismo, en donde se van a poder implementar estas modalidades, ya están en vigencia. También tenemos el tema de llegar nosotros con capacitación tanto a trabajadores como empleadores para que ellos contraten de manera también legal, que contraten de mejor manera, y además también, como usted conocerá, el tema de la desvinculación de los servidores públicos, que va también a tener un peso, puesto que, como ustedes conocen, el gobierno anterior infló demasiado el volumen del Estado. Y eso le cuesta. ¿Qué es lo que teníamos, Rosana, en cuanto a despidos previstos o reducción del tamaño del Estado en este sentido? Sí, hay una optimización del servicio. Justamente Eduardo Jurado anunciaba 140,000 cargos, contratos ocasionales esencialmente, nombramientos provisionales esencialmente, que serían optimizados, decía él, y anunciaba que iba a hacer una convocatoria para concursos públicos en 2 momentos, 70,000 en una primera fase y 70,000 en una segunda fase. Lo que no quedaba muy claro de este anuncio hecho por Eduardo Jurado, que es secretario de la Presidencia de la República, él manifestaba que quien no apruebe o quien no gane el concurso, esa partida sería eliminada. Es decir, va a haber necesariamente una persona que no gane ese concurso, porque ¿de qué optimización estaríamos hablando? Ahí nos gustaría más bien que usted nos explique los detalles de cómo sería ese proceso. No, y en realidad el proceso va a darse así. La Constitución, inclusive los criterios de la Corte Constitucional dicen que para entrar al servicio público se debe entrar por un concurso de méritos y oposición. En esa parte nosotros vamos a realizar, ¿por qué? Porque existen contratos de servicios ocasionales en un alto número en el Estado. Entonces, esos servicios ocasionales que se van renovando cada año, y eso es única y exclusivamente por necesidad institucional. Esos contratos de servicios ocasionales tienen que entrar a concursos para que, en primer lugar, se gane, para legalizarse y que entren de manera legal al Estado, a formar parte del Estado. Ahora, el adelantarnos a ver cuántos van a ganar o cuántos van a perder, yo creo que eso sería una expectativa. El gobierno nacional no está empeñado tampoco en decir, bueno, se perdieron un montón de trabajos o 40,000 o tenemos previsto que pierdan 20,000 puestos, hablando en supuestos, en números. Entonces, yo creo que llegar a la expectativa de que no vayan a
cumplir ciertos concursos o si no vayan a ganar ciertos concursos, o que personas que estando en el puesto vayan al concurso, no ganen, pero ganen otras personas que no hayan estado en el servicio público en ese momento. O sea, tenemos un montón de variaciones que podríamos nosotros ir revisando, ir viendo, pero el Ministerio del Trabajo va a ser el encargado hasta el momento, como tengo referido, sobre la tramitación, sustanciación y todo lo que tenga que ver con los concursos de méritos y oposición. Figuras como la contratación por horas, tercerización, flexibilización laboral, fueron temas eliminados por el gobierno anterior. ¿Qué políticas han cambiado con respecto a estas formas de trabajo? En ninguna. Nosotros, como usted conoce, la Constitución proscribe el trabajo por horas. Nosotros somos el señor ministro de Trabajo es muy fuerte en eso. Nosotros no vamos a precarizar, no vamos a regresar al trabajo por horas. Eso eso requiere de una reforma constitucional, sí, por la prohibición que existe, el candado constitucional que existe en esta norma. Y nosotros, en realidad, la idea no es llegar a eso, sino más bien las modalidades contractuales de trabajo están mirando estrictamente a la actividad propia de cada una de las ramas del sector productivo. Es decir, en el tema turístico, ahora que pasamos del feriado, muchas personas se vieron abocadas a contratar mucha más gente. ¿Por qué? Por la afluencia. Pero si es que yo tengo un hotel y necesito que se hagan por eventos o por esta afluencia masiva que existió en este feriado, no le voy a poder contratar como un contrato indefinido, digamos así, sino más bien le hago una modalidad contractual en donde está pagado todas las horas extraordinarias, suplementarias, están mensualizados los décimos. ¿Y qué me da a mí? A mí me da la seguridad de que ese trabajador va a estar cancelado en todos sus beneficios sociales y su remuneración, y también al trabajador le va a dar la confianza de que en ese tiempo va a estar afiliado al seguro y además también va a tener todos los beneficios en su remuneración. Contrataciones temporales. En esa contratación temporal. 1 año, 2 años, dependiendo, 6 meses, 3 meses, ¿puede ser? No, puede ser unos pocos días. Claro, exactamente. Eso es lo que nosotros, y esos pocos días se van liquidando, en la manera de liquidar, se liquidan al final del año. Es decir, si es que yo tengo una empresa de un hotel y tengo eventos con un señor que es mesero, y yo le llamo a cada momento a hacer, le pago ese momento, le hago el rol de pagos normalmente, le desgloso todo lo que tiene que ver con los 13º, 14º bonificaciones, horas suplementarias extraordinarias, jornada nocturna, y luego al final, ya cuando ya haya pasado 1 año, yo para terminar esa relación laboral, lo único que hago es generar un acta de finiquito y todo lo que se ha ganado en el año le imprimo en esa acta. ¿Qué quiere decir con eso? Es que se queda la relación laboral, en primer lugar, satisfecha porque el pago ya se ha dado, y en segundo lugar se justifica todos los pagos que se han dado dentro de la misma. ¿Qué le dice a usted, doctor Bermúdez, la cantidad cada vez mayor de gente que espera en las diversas ciudades del Ecuador, en el caso de Cuenca, en los alrededores de la Plaza San Francisco, por un empleo? Hoy deben estar ya reunidos cantidades de gente allí. Sí, nosotros no nos hemos quedado impávidos, licenciado Cardoso, sobre este tema. Hemos tenido reuniones con los señores representantes del municipio. El GAD se ha integrado con nosotros para trabajar en un proyecto que le veo yo muy importante. Nosotros y ya hemos tenido, yo ya tuve 2 reuniones con los personeros del municipio y además con las personas que están ahí. ¿Por qué? La idea del Ministerio del Trabajo y del GAD municipal es asociarles, ¿sí? Asociar este grupo muy importante de personas. ¿Para qué? Para que ellos tengan una asociación fuerte, una representación, y darles también que en los pliegos de contratación que hace el GAD municipal se ponga que sea contratado también ese personal. Es decir, que nosotros impulsemos el trabajo desde las obras municipales, que es la obra más cercana que nosotros tenemos. Claro está, si está el Ministerio de Obras Públicas, si está necesitando cualquier otra institución estatal que requiera una contratación, se cuente con esta asociación. ¿Para qué queremos eso? Para que nosotros podamos ser el vínculo y llegar con la contratación directa de esas personas que usted nos refiere a esto. Entonces, yo creo que esto es un trabajo bastante
bastante arduo. Nosotros hemos llegado donde ellos, el llegar a pedirles que se asocien, nosotros hemos encontrado también buenos, hemos sido mirados con buenos ojos, y tal vez en nosotros con un poco de no sé, la informalidad en el sector constructivo es bastante alta, entonces hay personas que a veces no quieren estar un poco comprometidas con esa parte, pero la mayoría sí. Entonces nosotros estamos ya trabajando en la conformación de esta asociación para que ellos puedan, en primer lugar, tener una vinculación directa con los empresarios de la construcción, y luego tener también un representante que los pueda animar, que les pueda hacer. Este tipo de proyectos no solamente es de empleabilidad, este tipo de proyectos va también recalcado al tema de que existe mucho consumo de nivel de alcohol ahí. Sí, entonces nosotros vamos a llegar también con capacitaciones sobre este problema social que Javier, que usted les hablaba golpea de mucho. la informalidad en las contrataciones. ¿Cuál es la realidad aquí en Cuenca, específicamente con la presencia de personas extranjeras, de los migrantes, de los venezolanos? Uh-huh. Mucho se especula de que son abusados, de que se está aprovechando de las condiciones irregulares quizás en las que ellos están en el país, justamente para contratarles, quizás pagarles menos o no pagarles los beneficios de ley, seguridad social, etcétera. Así es, Rosana. Nosotros también no nos hemos abstraído de aquello. Hemos hecho más de 150 inspecciones en el casco urbano. Yo creo que empezamos con un mapeo de la ciudad para ver en qué parte se está trabajando por parte de los señores venezolanos, y no con el hecho persecutor al empresario ni al señor venezolano para decirle sabe qué no puede trabajar. El señor que puede trabajar es el que bueno, con visa de turismo no, con el resto de visas sí se puede trabajar en el Ecuador de manera normal. Nosotros somos parte integrante. Muchos ciudadanos venezolanos ni siquiera tienen visa, han ingresado. Ese es el problema, claro. De una manera totalmente irregular al país. Muy irregular, así es. Entonces, es un problema humano. Yo creo que no podemos ser también incoherentes en pero eso, ¿no? Podría ser un poco más específico en Claro. cuanto al impacto de la diáspora venezolana en esta zona del país. A ver, sí se han sido permeados a trabajar, han existido empresas o personas contratantes que sí han explotado. Nosotros hemos encontrado y hemos multado a los empleadores que han referido los señores venezolanos que ellos trabajan más de 8 horas, 12 horas y les pagan $10 semanales, $20. Hasta eso nosotros hemos llegado a tener conocimiento. Inclusive nosotros hemos pedido las regularizaciones de estas personas, pero no los han podido hacer. Entonces las multas van de 10 hasta 10 salarios básicos con personas naturales y hasta 20 con personas jurídicas. Entonces se han aplicado estas multas. Nosotros también hemos hecho mucha regularización también. Ha habido empresas que no han tenido regularizados los contratos de trabajo, las actas de finiquito cuando terminan las relaciones laborales, y hemos visto que sí han llegado a tener una formalización. Claro está, nosotros tenemos un ministerio con 14 inspectores, ¿no? Para una población de casi 600,000 habitantes. Entonces, aquí justamente, y los medios son los espacios muy, muy importantes para que los señores venezolanos o los empresarios que quieran contratar vayan a la dirección y nosotros podamos llegar a ellos y darles la capacitación para que puedan contratar bien. Y en el caso de los señores venezolanos que se vean explotados, también vayan, porque los derechos y la Constitución es muy garantista de derechos, no solamente de ciudadano ecuatoriano, sino de todos los que transitan por este país. El economista Alberto Acosta acaba de señalar que no se vislumbra en el presupuesto una decisión del gobierno de reducir el tamaño del Estado, que siga la fiesta, es como él describe al presupuesto, y señala que el gobierno está posponiendo el ajuste y basando su accionar en demasiado endeudamiento para el país. ¿Cómo puede usted calificar lo que es la política laboral en el sector público del gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que la política de licenciado de siga la fiesta no pienso así. Yo creo que el señor presidente ha sido muy responsable con el tema del manejo de la cosa pública. Yo creo que el entrar ya a revisar el tamaño
del talento humano del Estado es una de las responsabilidades que ni siquiera es política. Usted sabe que eso tiene un costo político. Pero a un año y medio ya en funciones deberían verse resultados, no solamente intenciones. Es que se está haciendo, ya existen los ¿En decretos. cuánto se ha reducido el tamaño del Estado en lo que se refiere al recurso humano? Supóngase, ahora en el tema de la salida de las personas, los contratos, la directriz del Ministerio de Trabajo es que los servicios ocasionales llegan hasta diciembre. No se pueden terminar más. O sea, esto es por periodos. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, hasta aquí llegan y todo sale. No podemos hacer esa parte. Nosotros creemos que la política pública tiene que ir encaminada en un proceso, en primer lugar, de la determinación de revisar ese tamaño. Y yo creo que eso es una responsabilidad que no es política, como decía. Eso tiene un costo político alto para el señor presidente y para el señor ministro de Trabajo, pero ellos lo van a afrontar con responsabilidad, porque tener un Estado obeso nos va a representar muchos más gastos, y con la salida o con la optimización de estas carteras de Estado también, que hemos visto ya se están funcionando y ya estamos trabajando en los organigramas de cada uno de los organismos del Estado, está generando también un ahorro al país. Yo creo que en esa parte y en la parte laboral nosotros siendo parte del gobierno estamos actuando con responsabilidad. Así el costo político sea alto, licenciado Cardoso. En uno de los programas que hemos transmitido este fin de semana escuchábamos al alcalde de la ciudad hablar de que se ha hecho un estudio, una estadística de los afectados por el proyecto de tranvía. Él habla de 1.500 negocios afectados y de la generación de políticas para reactivarlos. ¿Cómo puede contribuir en esto la rama laboral desde el gobierno? Nosotros desde el gobierno estamos implementando un proyecto para los señores frentistas del tranvía. Creo que nosotros vamos a hacer un acercamiento, me parece que la primera semana de diciembre con ellos. Creo que nosotros debemos llegar con ellos primero con capacitación, segundo, darles toda la oportunidad de que puedan contratar para ver si es que sus emprendimientos salen, y además también que ellos se hagan parte de una política de préstamos que está haciendo el Ban Ecuador, que yo me reuní con el señor gerente del banco, para que ellos puedan llegar a tener ese emprendimiento, llegar a tener ese préstamo para que lo puedan. ¿Pero se dan préstamos con intereses preferenciales? Sí, con intereses preferenciales y también con facilidad para que se tenga ese préstamo. Yo creo que los frentistas han tenido un espacio de tiempo bastante difícil, pero las cosas están cambiando. Vemos que ya el tranvía está terminado y empezamos ya con las nuevas pruebas, el GAD va a empezar con las nuevas pruebas. Yo creo que con el tranvía vamos nosotros también a revolucionar el tema de turismo. Yo creo que hay que darle la salida a este proyecto que ha sido muy conflictivo dentro de la ciudad, pero dentro del conflicto, dentro de este espacio de tiempo que casi 5 años no se ha construido, deben surgir buenas ideas. En primer lugar, para contratar, para que eso sea un polo de contratación, y además también para que nosotros podamos tener un flujo turístico bastante alto. Bien, queremos agradecerle. Han escuchado al doctor Javier Bermúdez, director zonal del Ministerio de Trabajo.